En esta ocasión quisiera compartir con todos ustedes mi testimonio de cómo Dios, por su gran misericordia, se ha revelado a mi vida hace algunos años atrás. Quien le habla, su amigo, el pastor Luis Guillermo López. Soy natural de la República Argentina, de una provincia llamada Formosa, de un pueblito llamado El Espinillo. Recuerdo de mi infancia, mi padre Guillermo Benítez, mi madre Leonarda López. Recuerdo cuando tenía uso de razón, como a la edad de 4 a 5 años. En aquel entonces éramos 4 hermanos, 3 mujeres y un varón. El único varón era yo. Y éramos una familia, un hogar muy feliz. Mi padre, su oficio era maestro mayor de obra en las construcciones, en la albañilería. En aquel entonces ganaba muy bien. Estoy hablando como en el año 1987 aproximadamente. La parte económica pues fluía muy bien y mi padre ganaba pero muy bien. De tal manera que tenía todas las comodidades que una familia puede tener. Pero resulta ser que la envidia, la maldad de los seres humanos, por supuesto influenciado por Satanás en la vida de los seres humanos, lo llevó a mi abuela a tenerle envidia a mi madre. Y entonces, consecuencia de eso, mi abuela no la quería a mi mamá. Entonces, lo que mi abuela quería era separarle a mi papá de mi mamá. Y entonces ella tuvo que recurrir a los brujos, a los hechiceros, a los que hacen maldad. Y de esa manera pues ella mandó a hacer brujería por mi papá y por mi mamá para que se separaran. De tal manera que hizo efecto la obra de hechicería en contra de mi padre y de mi madre. Ahí podemos darnos cuenta que la influencia satánica, que el trabajo de hechicería, de brujería, es fatal, es terrible. Es terrible cuando una persona, es terrible cuando un hogar o una familia no tiene en el centro de sus vidas a Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús está en la vida de una persona, en una familia, en un hogar, en un matrimonio, las fuerzas del mal no tiene potestad sobre ello. Pero en esta ocasión mis padres eran católicos, creían en imágenes, creían en ídolos de madera, de papel, de yeso, de metal. Es decir, ellos tenían una religión, pero no tenían a Cristo Jesús como Señor y amo de sus vidas en aquel entonces. De tal manera que la obra de hechicería tuvo potestad sobre ello, de tal manera que mi padre con mi madre se separaron. Cuando se separan ellos, mi padre nos acogió con él. A los 4 hermanitos que éramos, nos llevó con él. Y al poco tiempo de que nos tuvo con él, él viajó para la capital federal, que es Buenos Aires, Argentina, y nos dejó con nuestros abuelitos. Nos dejó a los 4 abuelitos. Ahí es donde mis hermanos, nosotros empezamos a sentir, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, sin papá, sin mamá, y nos sentimos huérfanos, y sentíamos la ausencia de nuestro padre. Y bueno, iban transcurriendo los días, los meses, los tiempos, y yo personalmente podía notar la actitud de mi abuela hacia nosotros, la forma como nos trataba, la forma como se conducía con nosotros. Era un caso muy triste. Ella
no solamente éramos nosotros los que vivíamos con ella, sino que teníamos otros primos también que vivían allí con ella. Era una casa enorme, vivíamos allí, compartíamos ese hogar. Entonces yo veía la acepción de persona que mi abuela hacía por nosotros, de tal manera que sentíamos el rechazo, sentíamos el desprecio de nuestra propia abuela hacia nosotros, porque la manera como nos hablaba, cómo se expresaba con nosotros, cómo nos trataba como que éramos personas que no éramos su familia, como una persona extranjera, como una persona desconocida. Nos trataba, nos maltrataba en palabras. Entonces todo eso nos llevaba a nosotros a arrinconarnos en un lugar donde llorábamos, preguntábamos dónde está mamá, dónde está papá, por qué nos dejó allí sufriendo. De tal manera que a veces en la parte alimenticia, a veces mi abuela pues era bien estricta con nosotros, de tal manera que hemos pasado hambre, de tal manera que hemos pasado frío, de tal manera que hemos pasado desvelo. En el día de nuestro cumpleaños nadie nos regalaba nada, nadie nos felicitaba. En el Día de los Reyes también no hemos recibido nada, ni abrazo, ni saludo, nada. De tal manera que vivíamos una vida muy, pero muy triste. Siempre nos preguntábamos entre nosotros, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Recuerdo mis hermanos que en una ocasión cuando vivíamos en la casa de mi abuela, en una ocasión de tanta hambre que yo tenía, me levantaba en la madrugada, silenciosamente, calladamente me levantaba, me metía en la cocina para rebuscarme a ver si podía encontrar algo para poder comer. Y recuerdo muy bien en una noche, en una madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, me levanto, entro en la cocina y encontré pan y algunas cosas más, y cuando estaba disfrutando de eso, repentinamente entra mi abuela en la cocina y me encuentra allí, yo comiendo el pan y la mantequilla, de tal manera que cuando mi abuela me ve allí, se enfurece y me lanza una palabra de maldición, me dice cosas horrorosas, de tal manera que me da unas palizas en ese momento y me llevó a la cama. En otra ocasión volví a caer en la misma cosa, volví a entrar en la cocina porque el hambre era muy, pero muy terrible. A los otros, mis primos, yo veía que lo atendía muy bien, pero con nosotros ella hacía acepción de personas. Yo sentía su odio hacia nosotros. Por el odio o la envidia que ella le tenía a mi mamá, ella pues repercutía por nosotros. Ella se vengaba con nosotros, es decir, ella se sacaba la cólera, se sacaba la rabia, la ira que tenía por nosotros. Nosotros éramos en aquel entonces inocentes, que no teníamos la culpa, pero esa era la vida que nosotros llevábamos, tristes, amargados, decepcionados, decepcionado de mis padres, decepcionado de mi abuela, porque se supone que una abuela tiene que brindarle el cariño, el afecto, la ternura, la atención a sus nietos, pero en esta ocasión con nosotros no fue así. Y pensando en esto, yo digo, esa es la vida de cuántos niños, esa es la vida de cuántos preadolescentes en estos tiempos, cuántos hogares destruidos, porque mi hermano, mi amigo, yo quiero decirte que la maldad existe, la envidia existe, la operación satánica existe, el trabajo de brujería, de hechicería, el trabajo de macumba, de payé, el trabajo de la magia blanca, de la magia negra, de la magia roja, verde, existe, mis amados amigos y hermanos, existe y tiene fuerza y tiene poder. Por eso es que hay tanta maldad. Y cuántos hogares y cuántas familias destruidos, cuántos matrimonios destruidos por trabajo de hechicería, por trabajo de brujería. ¿Y sabe por qué sucede esas cosas? Porque la mayoría de la gente lo rechaza a Dios. La mayoría de las personas, los hogares, los matrimonios,
no lo quieren a Dios como el centro de su vida, no lo quieren a Cristo como Señor de sus vidas, lo rechazan, lo botan a Cristo de su vida, no lo quieren. ¿Por qué? Porque le gusta la vida libertinaje, le gusta la vida fácil, le gusta el engaño, le gusta la falsedad. Y por eso muchos hogares destruidos, cuántos niños huérfanos, desamparados, cuántos niños maltratados, cuántos niños decepcionados con sus padres, con sus abuelos. Porque aunque es difícil de acatar o de aceptar, hay muchos abuelos que tienen un corazón muy perverso, muy malo. Odian a sus nietos, a sus nietas, como que los niños tuvieran la culpa del pecado que han cometido sus padres. Los niños no tienen la culpa, los niños son inocentes. ¿Y por qué hay muchos abuelos y abuelas que se agarran con sus nietos, lo maltratan, lo hieren en palabras, actúan injustamente con ellos? Eso no es lo correcto. ¿Y cuántos hogares destruidos por eso? Niños que van creciendo con ese resentimiento, con esa amargura, con esa decepción, con esa ira en su corazón hacia su abuelo, hacia sus padres. Gloria a Dios. Yo vivía esa vida. Todo lo que mi abuela me hacía, yo lo guardaba, lo atesoraba en mi corazón. Poco a poco iba sintiendo por ella odio, rencor. Y yo decía en mis pensamientos, algún día voy a crecer. Y cuando yo crezca, cuando ya tenga la fuerza necesaria, me vengaré de mi abuela, me vengaré de ella, la voy a matar. Ese era mi pensamiento, de la impotencia que yo iba atesorando en mi corazón. Un día recuerdo la tercera vez, volví a levantarme a la madrugada. Entré en la cocina a buscar algo para comer porque el hambre era insoportable. Entré y estaba gustando allí las cosas que encontré, cuando de repente mi abuela otra vez me sorprendió, me agarró del cabello, me dijo palabras horrorosas, me golpeó dándome algunas palizas, me golpeó, me maltrató y me maldijo y me dijo palabras horrorosas, de tal manera que recuerdo que en aquel entonces mi abuela tenía en su patio, en el patio de la casa tenía un pozo, esos pozos antiguos, esos pozos que tenía una profundidad, recuerdo muy bien, una profundidad de 12 metros de profundidad. Y eso estaba cargadito con agua, es decir, el agua estaba como a 8 metros abajo. Entonces recuerdo muy bien que en esa madrugada mi abuela me desvistió, me desnudó, me dejó como el día que nací, me envolvió en una pequeña toalla, me llevó a donde estaba el pozo y me dice, rezá porque hoy es el último día de tu vida. Yo era un preadolescente. En esa mañana sentía ese frío, el miedo por lo que mi abuela me estaba diciendo, el miedo por lo que mi abuela me estaba haciendo. Me agarró del tobillo, me levantó para arriba, la cabeza mía quedó para abajo y mis pies para arriba. Y me agarró y me puso allí en el pozo y me dice, rezá porque de aquí a poco te vas para abajo. Y yo rezando allí en mi poco conocimiento, lo único que recuerdo que le dije en mi pensamiento a Dios, Dios, no quiero morirme, ayúdame. Pero mira cuán grande es la misericordia de Dios. Para sorpresa mía y para sorpresa de mi abuela, recuerdo muy bien que en esa madrugada, repentinamente, yo sé que no fue algo casual, yo sé que eso no fue una casualidad, porque en Cristo, en Dios, no hay ninguna casualidad, sino que en Dios lo que existe es propósito, aleluya. Y recuerdo muy bien que una de mis tías, llamada Mónica, se levantó para irse al aseo, al baño. Ella se levanta y tenía que cruzar por donde estaba el pozo.
Y cuando ella se levanta y va cruzando, le ve a mi abuela que me está agarrando de mis tobillos a punto de lanzarme en ese pozo. Y cuando mi tía ve eso, se aproxima donde está el pozo y le dice: mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué estás pensando de hacer? Y entonces mi abuela ahí, enfurecida, empezó a decir cosas de mí, que ya estaba cansada, que le tenía harta. Entonces mi tía me agarra de mis piernitas, en aquel entonces me saca de la mano de mi abuela y me acoge contra ella, me aprieta contra ella como diciéndome: tranquilo, no te preocupes, estás salvo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y mientras que eso ella hacía con sus manos apretándome contra ella empezaba a discutir con mi abuela y empezaban a decir: pero ¿cómo vas a hacer eso? Y empezaban a discutir de tal manera que mi tía me lleva a mi dormitorio, me viste, me consuela y yo quedo dormido. Todas esas cosas, amados hermanos y amigos, que yo estaba viviendo, que yo estaba que estaba sintiendo, viendo en mi vida, de mi abuela hacia mi persona, todo eso iba acrecentándose un odio, un rencor contra mi abuela. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente conmigo, he visto también con mis hermanas cómo actuaba duramente. A veces, por el simple hecho de que mi hermana a veces no hacía algunas cosas que le agradaban a mi abuela, lo levantaba en la madrugada. A una de mis hermanas lo levantaba en la madrugada, le daba muchas palizas, le daba así con azotes, lo golpeaba, lo maltrataba. Luego sacaba el agua del pozo y lo echaba sobre su cuerpo, de tal manera que mi hermanita temblaba, lloraba. Yo también lloraba de impotencia porque no podía hacer nada, porque era indefenso, no tenía la fuerza necesaria como para tal vez combatir, como para luchar contra mi abuela o contra todos que se levantaban contra nosotros. Todo eso nos llevó al sufrimiento, todo eso nos llevó a tener ira, resentimiento contra todos ellos. Tanto hemos sufrido, nunca he experimentado el cariño de un padre, nunca he experimentado el cariño de una madre. Todo fue un desprecio en mi adolescencia, en mi preadolescencia. Un día recuerdo, después de algunos años, mi madre hace presencia donde nosotros estábamos. Cuando ella nos ve, ella empieza a llorar de tristeza, de dolor, porque nosotros parecíamos, amados hermanos y amigos, parecíamos unos palitos. Éramos flacos porque no nos alimentábamos bien. Recuerdo muy bien que cuando mi madre llegó, mi abuelo, el esposo de mi abuela, le habla a mi madre y le dice: Leonarda, llévate a tus hijos, llévatelo por favor. Porque si tú no lo llevas a tus hijos van a morir aquí. Están sufriendo mucho. Llévatelo. Y yo bendigo y glorifico a Dios por mi abuelo. De tal manera que mi madre tomó la decisión y nos llevó con ella. Cuando nosotros salimos de aquel hogar, sentíamos como que estábamos saliendo de un túnel sin salida, de un túnel oscuro sin salida. Y hemos salido, nos fuimos con nuestra madre. Pasó el tiempo, pasó los años. Yo iba encariñándome con mi madre católica, por supuesto, católica. Ella creía en todos los santos. Cuando ya tenía, recuerdo muy bien, a la edad de 12, 13 años, yo me encariñaba con mi madre. Yo decía: voy a aprovechar estos momentos. Mi madre se reconcilió con nosotros, nos pidió perdón. Nosotros le hemos perdonado a nuestra madre y le dijimos: te amo, mamita, te amamos, te perdonamos. Hemos hecho las paces con mi madre. Pero mi padre estaba desaparecido. Siempre preguntaba: ¿y dónde está papá? Recuerdo que mi madre decía: no sé cuál será su destino, cuál será su lugar donde él está ahorita, no sé nada de él. Yo recuerdo que mi madre
trabajaba en todo lo que estaba dentro de su alcance para brindarnos lo mejor a nosotros. Cuando yo tenía mi edad de 13 años, trataba de trabajar en algunas cosas como para aportar una ayuda en el hogar. Recuerdo muy bien que en una ocasión me salió un trabajo, yo fui a hacer un trabajo. Cuando ya estaba por cumplir 14 años, fui a hacer un trabajo en otra ciudad. Y transcurrir de esos días que yo estaba trabajando, recuerdo muy bien en una ocasión, mi tío y mi primo fueron llegando donde yo estaba trabajando con una cara triste. Cuando llegaron ellos, yo le pregunto: tío, ¿qué pasó? Ellos me dan la noticia diciéndome: recién nos acaban de informar que tu madre ha tenido un accidente, le atropelló una camioneta y se murió. Hermanos y amigos, esa noticia fue como un balde de agua fría derramada sobre mi cabeza. Yo me quedé en el aire, yo dije: pero no, ¿cómo puede ser posible esto? Yo no podía aceptar, no podía creer. Tuve que dejar ese trabajo, abandoné todo eso. Tuve que viajar como 5 horas de una ciudad a otra ciudad. Cuando llego a la casa, le encuentro a mis hermanos, a mis hermanas allí llorando. Le encuentro a ellos llorando, lamentándose. Yo no podía creer, yo no podía aceptar. Cuando venía viajando, venía llorando y diciendo en mis pensamientos: Dios, que no sea verdad, por favor. Que no sea verdad, por favor. Cuando yo llego, me encuentro con la triste realidad que mi madre ha muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ella estaba transitando en su bicicleta por el centro de aquella ciudad llamada El Espinillo, ella estaba transitando, viniendo en su bicicleta, cuando de repente los testigos cuentan que cuando de repente una camioneta viene a una velocidad muy alta y lo atropella a mi madre por la parte de atrás, de tal manera que eso fue fulminante para ella. Le atropella la camioneta a las 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde ella muere. Yo no pude llegar. Yo llegué cuando ya lo estaban por enterrar a mi madre. Cuando yo llego y le veo a mi madre tendida en un cajón, lloré y lloré amargamente. Y lo que yo decía en mis pensamientos: yo he nacido para tener mala suerte en la vida. Cuando era niño he sufrido, he padecido tantas cosas, y ahora que estoy creciendo, queriendo disfrutar el amor de mi madre, ahora cuando más lo necesito a mi madre, se me muere. De tal manera, hermanos y amigos, que el odio se multiplicó en mi corazón, no solamente por las personas, sino que también por Dios. Y allí en mis pensamientos, en mi expresar, yo decía: Dios, yo te odio. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me quitaste la cosa que más amo en mi vida? ¿Por qué? Y yo tuve un odio por Dios desde aquel entonces. Desde aquel entonces yo veía las cosas totalmente diferentes, totalmente distintas. Ya no tenía a mi madre. Ya mi padre no estaba con nosotros. Ahí nos quedamos huérfanos, desamparados. De tal manera que cuando nos quedamos desamparados de nuestra madre, ahí es donde Satanás se metió en la fibra de mi corazón. De tal manera que yo dije en mis pensamientos: ahora ¿qué es de la vida? ¿Para qué vivir? Si lo más preciado, lo más precioso de mi vida ya no lo tengo. Ahora, ¿para qué quiero vivir? Ahora voy a hacer con mi vida lo que me da la gana. Con ese odio, con ese rencor que yo tenía y siempre tenía presente: cuando yo sea más grande, le visitaré un día a mi abuela y la tengo que matar. Quería descargarme ese odio, ese rencor que tenía por mi abuela, por mi padre y por todos. De tal manera que recuerdo
que cuando tenía la edad de 15, 16 años, escuché un anuncio que decía Escuela de Kung Fu Shaolin Norteño, inscripciones abiertas. Y recuerdo que yo fui a investigar, a averiguar esto, porque me gustaba. Me inscribí en esa escuela de Kung Fu de tal manera que empecé a practicar el Kung Fu Shaolin norteño. Yo me metí en eso y me iba muy bien. Me iba muy bien. Competía en torneos, era el mejor alumno entre toda la clase. Me esforzaba, me dedicaba, me deleitaba en esas cosas. En torneos siempre ganaba. Un día recuerdo, conocí a una persona que era profesor de fisiculturismo. Este hombre, cuando me vio en los torneos, en los combates que hacía, le gustó el estilo, la forma como yo me conducía, como yo peleaba. Un día se me acercó este hombre y me dice: enséñame lo que tú sabes. Y si quieres yo puedo enseñarte lo que yo sé. De tal manera que me gustó aquello. Y empezamos a practicar. Yo le enseñaba a él lo que yo sabía y él me enseñaba a mí lo que él sabía. Un día me dijo: ¿por qué no trabajas conmigo? Empezamos a trabajar juntos, vendiendo carbón, vendiendo planta de ficus. Íbamos por todos los lados. Y recuerdo muy bien que andando en ese trayecto de vida, yo no sabía que este hombre era descarriado del Evangelio. Andando en esos viajes largos que hacíamos, él me predicaba el Evangelio de Jesucristo. Yo me incomodaba cuando él me hablaba de las cosas de Dios. Cuando él ponía, me acuerdo en aquel entonces, cassette de alabanzas, de coros que cantaba el nombre de Dios. Cuando él ponía eso, yo me enfurecía, me molestaba, no quería que me hablara de Dios. Pero para mi sorpresa y para testimonio y para alabanza de mi Dios, que hoy lo alabo y le glorifico con todo mi corazón, Dios utilizó esos medios, le utilizó a este hombre, a esta persona, y me predicaba del Evangelio. Me decía: Cristo te ama. El habernos encontrados en el camino no ha sido ninguna casualidad. Dios te ama, Dios tiene propósito conmigo. Pero yo me acuerdo que le decía: no me hables de Dios, yo no quiero saber nada con Dios, yo le odio a Dios. Y él siempre insistiendo en predicando y hablándome de las cosas de Dios. Me metía, yo pecaba, cometía pecado con mujeres, fornicando, haciendo tantas atrocidades, emborrachándome. Del odio a veces iba a las discotecas, me peleaba, tenía odio a todo el mundo, odiaba a todo el mundo. Pero mire qué grande es Dios. Yo en las artes marciales quería ser un grande, yo quería llegar a ser como aquel Bruce Lee, y practicaba, me dedicaba, me deleitaba en esas cosas. Hasta que un día el Señor, por su amor y misericordia, se reveló a mi vida. Yo no quería, pero Dios, su amor y su misericordia, se derramó en mi vida. De tal manera que Dios me llamaba a la buena. Yo no lo quería, yo no quería saber nada con Dios. Un día me detectaron cáncer maligno terminante en mi estómago. Yo no le hacía caso. Estaba yo con ese odio, rencor. No quería saber nada. Vivía enfermo. Pasaba los días, los meses. Yo aguantaba ese dolor. Hasta que un día, este compañero mío, quien me predicó del Evangelio, me dice: la enfermedad o lo que tú sientes ahorita, para Dios no hay nada imposible. Dios es poderoso para sanarte. Y me seguía insistiendo.
Un día me dijo, vamos a la iglesia para que el pastor ore por ti, vas a ver cómo Dios obra milagros en tu vida. Un día fuimos, cuando ya no aguantaba el dolor, un día fuimos a lo del pastor Seijas, recuerdo muy bien, en una congregación llamada la Iglesia de Dios. Fuimos en el templo, no lo encontramos al pastor. La esposa del pastor dijo en aquel entonces, está en su taller, era un mecánico. Fuimos al taller de mecánico, lo encontramos al pastor. Este hombre fue y habló con el pastor, luego me llamó y me dice, ven. Fui y el pastor me hizo pasar en un cuarto pequeño, me hizo sentar y me empezó a hablar del amor de Dios. Ni me acuerdo lo que me ha dicho porque yo no quería que me hablaran de Dios, solamente yo quería que me sanaran y de allí levantarme y seguir pecando. Y me hablaban y luego de que terminó de hablar me dice, ¿quiere entregar tu vida a Cristo? Yo por la necesidad le dije que sí. Oró por mí y para sorpresa mía, gloria a Dios, para sorpresa mía, el pastor levantó las manos y con la otra puso sobre mi cabeza y lo único que dijo, Padre, muéstrale a este hombre que tú eres poderoso y que para ti no hay nada imposible. Sánalo para que él vea que tú eres real. Hermanos y amigos, en ese instante yo sentí como que algo se desprendió, como que algo salió de mi cuerpo, toda dolencia, todo dolor que yo sentía en ese momento desapareció para la gloria de Dios, porque ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y yo sentí la obra majestuosa de Dios en mi vida. Yo sentí que Dios me sanó. Y luego el pastor me dice, ¿cómo te sientes? Yo le dije, igual, la ignorancia, aleluya, el diablo me tenía en esas condiciones. Luego yo seguí pecando. El pastor, recuerdo en aquel entonces que me decía, te invito a la casa de Dios, venga, busque de Dios, Él te ama. Y seguía pecando. Y como Dios es Dios, recuerdo que volví a sentir las mismas cosas, el dolor, sentía la misma dolencia, seguía sintiendo el mismo dolor. Y las cosas se iban empeorando. Recuerdo que en aquel entonces estaba con una muchacha. La muchacha me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo decía, no sé, pero me duele. Un día fui al templo, a lo del pastor Fui, le comenté mi situación, le dije, estoy peor de lo que estaba en aquel entonces. Y el pastor, recuerdo que me dice, hijito, vete a la clínica, vaya al hospital. Y se olvidó de orar por mí. Y yo salí molesto contra el pastor y me fui de vuelta a mi casa. Pero por el camino donde yo iba hacia mi casa, sentí un dolor pero muy fuerte, de tal manera que yo caigo de rodilla en aquella calle. Caigo de rodilla, de la impotencia del dolor que sentía, caigo de rodilla llorando, con lágrimas. En ese momento me recuerdo de mi infancia, el trato que mi abuela me daba a mí, a mis hermanos. En mi adolescencia, la edad de 13, 14 años, la muerte de mi madre. Ahora con esta edad, con esta enfermedad, que no me deja vivir en paz. El dolor, la angustia, el desánimo, el desamparo que yo sentía, de la impotencia, empecé a llorar. Y empecé a mirar al cielo con una fuerza terrible. Dije, Dios, yo te odio. Para mí tú no existes. Me quitaste lo que más amo en mi vida. En mi niñez he sufrido bastante. Ahora me han detectado un cáncer maligno. Me voy a morir. Y yo dije allí, no importa que muera, moriré creyendo que tú no existes.
Pero miré hacia el cielo, las estrellas contando y dije: Dios, pero si tú existes, entonces sáname tú, demuéstrame que tú existes. Nunca me iré al hospital, nunca me iré a un centro médico o una clínica, porque si tú realmente existes, entonces tú me tienes que sanar, porque recién acabo de salir de tu casa donde dicen que tú sanas, de que tú salvas, pero no me hicieron nada. Pero si tú existes, Dios, entonces sáname tú. Si tú puedes sanarme, sáname. Y si tú me llegas a sanar, realmente creeré en ti, le dije yo a Dios en mi ignorancia. Si tú me sanas, creeré en ti. Y si me sanas por completo, haz con mi vida lo que tú quieras. Bendito sea el nombre de Jesús. Me levanté en esa noche, recuerdo, me levanto con esa convicción, con esa certeza. Y yo dije: si me muero, me muero, pero moriré creyendo que Él no existe. Pero si Él existe, entonces Él me tiene que sanar. No los doctores, no la ciencia médica. Él me tiene que sanar, porque para Él se supone que todo es posible. Alabanzas al Señor. No pasaron 3 días. Solo yo sabía los síntomas que tenía, los dolores que yo llevaba. Recuerdo muy bien, no pasó 3 días. Un día, 1999, mes de septiembre, me levanto yo en la mañana, 6 de la mañana. Lo que hace 3, 4, 5 días o meses atrás que no podía hacer, en aquella bendita mañana yo ya no podía ir de cuerpo, pero en aquella bendita mañana yo he visto que el poder de Dios obró un milagro, obró una sanidad en mi vida. Cuando yo me levanto aquella mañana, 6 de la mañana, con ese pensamiento de que voy a sentir dolor, yo me levanto y siento una sanidad en todo mi cuerpo. Siento una sanidad en todo mi cuerpo. Yo sentía un gozo en mi corazón. Yo me acuerdo que en mi ignorancia decía: ¿será que el barbudo me ha sanado? En el mismo hospital donde yo fui a hacerme el chequeo y me dijeron: tienes cáncer maligno terminante. Me fui a hacer el chequeo. Me dieron el análisis y me dijeron: tú estás sano, sano, sano. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le dije: ¿cómo, doctor? Tú estás sano, sano, sano. Y yo le digo: pero a mí me dijeron que yo tenía cáncer. Sí, pero tú estás sano. Esto es un milagro de Dios. Entonces allí yo dije: entonces Él me escuchó. Entonces Dios existe. Bendito sea el Señor. Y ahí me viene la palabra cuando dice el salmista David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo clamé a Dios con lo profundo de mi corazón. Le dije: si Él existe, que me sanara. Y como Él existe, como Dios es real, Él me escuchó y me sanó. Lo que era imposible para la ciencia médica, para mi Dios, para el poder de Dios, todo fue posible. Mi hermano, mi amigo, tú que me estás escuchando, no importa la enfermedad que te hayan detectado, no importa la enfermedad que tienes en tu cuerpo, para Dios no hay nada imposible. Si tan solamente crees, para el que cree todo es posible. Lo que la ciencia médica no puede hacer, lo que la gente o los curanderos o los hombres no puedan hacer, el poder de Dios lo puede hacer, porque Dios es especialista en sanar, en obrar milagros y maravillas, en romper las cadenas, echar fuera los demonios y crear cosas nuevas en tu cuerpo. Desde aquel entonces me recuerdo, yo vine a la casa de Dios, a lo de aquel pastor. Yo estaba contento, estaba feliz, estaba alegre.
Cuando termina el culto, el pastor sale afuera y me dice: ¿cómo te sientes, hijito? Yo le digo: bien. Me dice: ¿fuiste a la clínica? Yo le dije que no. Aunque sí me fui, le dije: pero para hacerme un chequeo. ¿Chequeo de qué? Para sacarme la duda de que Dios me sanó. ¿Cómo así? Y entonces le conté lo sucedido. Le conté y le dije: pastor, aquella noche cuando yo vine aquí, hablé con usted. Usted me dijo esto, yo salí molesto. Y yo dije: para esto hablan tanto, de que Dios sana, de que Dios puede hacer milagros y no hace nada. Yo salí molesto contra usted. Aleluya, qué lindo es Dios. Y le dije: pero por el camino tuve esta experiencia, hablé así con Dios. Y hoy amanecí sano, pastor. Para quitarme la duda, fui al hospital, me hice el chequeo, me dieron el resultado y el mismo doctor que me detectó el cáncer, ese mismo doctor me dice que yo estoy sano y que esto es un milagro de Dios. Entonces, pastor, ¿por qué usted me dijo que me vaya a la clínica? ¿Por qué usted me dijo que yo me vaya al hospital? Sabiendo que existe un Dios que todo lo puede, sabiendo que existe un Dios todopoderoso. El pastor quedó con los ojos grandes mirándome y diciéndome, y me pasó la mano y me dice: hijito, Dios te bendiga. Sigue así, que Dios tiene cosas muy grandes para tu vida. Desde aquel entonces yo le dije a Dios: Dios, gracias. Gracias por sanarme. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque lo que no pudo hacer la ciencia médica, lo que no pudo hacer los doctores, tú lo hiciste, porque tú vives, porque tú eres real, porque tú eres maravilloso. Desde aquel entonces le entregué mi vida a Cristo. Desde aquel entonces le rendí mi servicio, mi voluntad a Dios. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, Él me sostiene, Él me tiene en sus caminos. Ha habido momentos de luchas, de pruebas, de tal manera que quise aislarme, abandonar todo. Pero en el momento más preciso de mi vida, siempre Cristo Jesús estuvo conmigo, alentándome, animándome, consolándome y dándome fuerza, diciéndome: no temas, sigue adelante, no temas que yo estoy contigo. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Me enseñó su camino, me enseñó a predicar su palabra. Hoy por hoy estoy en un ministerio donde estoy compartiendo su palabra. Hoy por hoy puedo decir, fue difícil todos estos años caminar en este camino de santidad. Fue difícil, pero con la ayuda de mi Dios y de su Santo Espíritu, que es fiel consolador, hasta el día de hoy puedo decir como aquel profeta Samuel, cuando dijo ante el pueblo de Israel: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy yo también puedo decir: hasta aquí, hasta el día de hoy. Aleluya. Hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno conmigo. He sido infiel a Dios en muchas áreas de mi vida, pero todas las veces que me he humillado y me he arrepentido y le he pedido perdón y súplica a Dios, todas las veces que he hecho, todas las veces Él acudió a mi vida y me perdonó y me volvió a restaurar. Y hoy no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que el Evangelio es poder de Dios. Amigo, tú que me escuchas, hermanos, tú que me estás escuchando, no sé por qué situación de la vida estás atravesando. Lo único que puedo decirte es que Dios es veraz, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es todopoderoso.
Lo que es imposible para ti, mi hermano, lo que es imposible, yo no sé por dónde estás atravesando. No sé si tienes un familiar enfermo, hospitalizado en la clínica, en el hospital. No lo sé por la situación por la cual estás atravesando. Pero yo quiero decirte, si tú crees y tienes fe en Dios como un grano de mostaza, tú puedes ver la gloria de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Mi amigo, mi amiga, hermanos y amigos, Cristo es real, Cristo es poderoso, Cristo es maravilloso. Aleluya. Y hoy puedo yo decir que Dios es veraz. Con el tiempo empecé yo a predicarle, a compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio de Cristo a mi familia. Y cada uno de mis hermanos han recibido el mensaje de Dios. Hoy todos, después de mucho tiempo, me reencontré con mi papá. Hoy mi papá también testifica del amor de Dios. Hoy mi padre también se ha rendido a los pies de Cristo. Cada uno de mis hermanos se han rendido a los pies de Cristo. Bendito sea la misericordia de Dios, porque bien escrito está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi hermano, mi amigo, tú que estás orando por tu familia y te das cuenta que tu familia aún no se convierte, no importa, sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando, sigue esperando, que todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés capítulo número 3. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Espera, espera, aunque la visión tardará, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sigue orando, sigue clamando, sigue ayunando, sigue confesando que en su debido tiempo Dios hará proezas y maravillas a favor tuyo. Aliéntese en su corazón, sigue para adelante confiando en Dios, que Dios en breve, muy en pronto, traerá respuesta a tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que este testimonio haya sido de mucha bendición y de mucha edificación para tu vida.